Hola a todos, bienvenidos a esta capacitación. Vamos a empezar 5 y 5 en punto, dando pie a que puedan ingresar más compañeros. Por favor, a través del chat, confírmeme si es que se escucha fuerte y claro. Gracias, Pedro. Si alguien, por favor, tiene problemas de audio, me escribe por el chat a ver si el tema es mío o es tema de recepción. Pero creo que por mi parte está todo bien. Les agradezco a todos. Empezamos 5 y 5 en punto. Bien, buenas tardes a todos los presentes. Gracias por estar acompañándonos. Mi nombre es Renzo Pajuelo, soy médico ocupacional, consultor de salud de Mars Reder, es un broker de seguros. El día de hoy vamos a hablar acerca de fatiga visual. Fatiga visual, que es un tema que cobra relevancia, de hecho, para la mayoría de nosotros, dado que aproximadamente el 50-60% de los trabajadores a nivel nacional tienen que realizar parte o todas sus labores frente a una pantalla de visualización de datos, es decir, una computadora, un monitor, una laptop, es una tablet, y más ahora en el trabajo remoto, ¿no? En el trabajo remoto en que las condiciones de trabajo han cambiado, pero probablemente se haya incrementado el uso de estas pantallas de visualización de datos para poder continuar con la operatividad del trabajo, ¿no? Y estas pantallas de visualización de datos pueden tener algún impacto en la salud de los ojos, que es justamente el tema que vamos a tocar el día de hoy a través de fatiga visual. Bien, por favor, si tienen alguna pregunta con respecto a lo que estoy comentando o algo no ha quedado claro, tienen dos posibilidades para comunicarse. La primera y la que yo preferiría es que utilicen el chat de preguntas, ¿no? En la parte baja de su pantalla hay un icono que dice preguntas, ¿no? Preguntas, hay un par de nubecitos como de diálogo y dice preguntas. Ahí pueden realizarme sus preguntas y yo les puedo responder al final de la exposición. También pueden utilizar el chat donde están registrando asistencia. Es un poquito más desordenado, yo preferiría que usen el de preguntas, pero igual, si es que nos alcanza el tiempo, primero resolvemos las preguntas que están en el panel de preguntas y luego vamos a resolver las preguntas que están en el chat. De acuerdo. Bien, entonces, para comenzar con la charla de ahora,
vamos primero a definir qué cosa es fatiga visual, ¿no? Fatiga visual, como vemos en la diapositiva, es una modificación funcional. ¿Qué significa modificación funcional? Cambio o alteración de la función. ¿Función de qué? De los ojos, por supuesto. ¿Debido a qué? A un esfuerzo excesivo, los famosos sobreesfuerzos. Cuando cargamos mucho peso, por ejemplo, hacemos sobreesfuerzo de la espalda. Cuando estamos en alguna postura forzada, hacemos un sobreesfuerzo de un grupo o paquetes musculares. Acá es un sobreesfuerzo ¿de qué? Del aparato visual. ¿Sí? Del aparato visual, de todas las estructuras del ojo que intervienen en el enfoque, la acomodación, la captación de luz, etcétera, y que tiene una característica importante, es de que es reversible. ¿Qué significa reversible? Que puede recuperarse completamente una vez que cesa la exposición a las condiciones que van a desencadenar o van a favorecer la aparición de la fatiga visual, ¿no? A continuación vamos a ver cuáles son los principales síntomas y signos relacionados a fatiga visual, pero ya en esta lámina podemos ver dos claramente, ¿no? Uno es el enrojecimiento del ojo, como lo vemos en la lámina cuando tenemos una conjuntiva, unas escleras completamente enrojecidas, lo que nosotros llamamos hiperémicas, rojitas, ¿sí? Y también sequedad del ocular que requiere tratamiento con gotitas oftálmicas. Bien. ¿Qué otros síntomas y signos aparecen cuando tenemos fatiga visual? ¿Cómo podemos identificar que estamos frente a un caso o somos nosotros o estamos padeciendo fatiga visual? Pues bien, los síntomas los vemos en la presentación y el primero de ellos es la aparición de escozor o prurito ocular, ¿no? Como si nos hubiera entrado un cuerpo extraño en el ojo, como si nos hubiera ingresado alguna partícula extraño, un poco de arenilla, un poco de tierra, tenemos esa sensación de escozor, de picazón. Esa sensación de escozor, de picazón, es debido a la fatiga visual. Esta fatiga visual, como mencionamos en la diapositiva anterior, puede producir un poquito de sequedad ocular. Esta sequedad ocular va a exigir o va a obligar al ojo a mejorar el riego sanguíneo y dilatar los vasos sanguíneos que están en la mucosa del ojo. Y al dilatar los vasos sanguíneos que están en la mucosa del ojo, se produce un enrojecimiento del mismo. Mientras más gruesos, más amplio sea el calibre de los vasos sanguíneos, pequeñitos vasos sanguíneos que están en el ojo, estos se van a ver más grandes, más rojos, y el ojo se va a ver rojo justamente. Esta sequedad ocular también de lo que hablamos hace un instante, va a producir o va a fomentar de que las glándulas lagrimales del ojo empiecen a secretar más lágrimas. ¿Por qué? Porque justamente las lágrimas es la sustancia que mantienen humectada, hidratada y lubricada la superficie de la mucosa ocular. Entonces, si es que por culpa de la fatiga visual empezamos a tener sequedad del ojo, nuestras glándulas lacrimales van a empezar a trabajar más y a producir muchas más lágrimas, dando o produciendo lagrimeo. También hay una disminución de la capacidad de acomodación. ¿Qué cosa es la capacidad de acomodación? Seguramente nosotros hemos escuchado de que nuestros ojos son como un complejo sistema de lentes, tal cual como funciona una cámara fotográfica. ¿Cómo es que funciona una cámara fotográfica? Si nosotros hemos trabajado en algún momento con una cámara fotográfica analógica de las antiguas, esas de rollo, o de repente las de ahora digital, más fácil de apreciar, o incluso con la cámara del celular, sabemos que internamente tienen unos lentes que permiten el enfoque. Si queremos, por ejemplo, enfocar ahora que estoy yo acá sentado en mi escritorio, al teléfono celular que tengo acá al costado, debo apuntar mi cámara primero se va a poner un poquito borrosa, un poquito desenfocada, y una vez que capte dónde está el objeto que quiero enfocar, pues se va a acomodar y la imagen se va a ver nítida nuevamente. ¿Eso por qué? Porque internamente los lentes que están dentro de la cámara, dentro de la cámara, se empiezan a acomodar hasta lograr el enfoque adecuado. Luego, si de pronto yo quiero tomarle una fotografía a algo que está a la puerta de mi estudio, que está a unos 2, 3 metros, 2 metros y medio más o menos de distancia, entonces voy a enfocar, voy a apuntar la cámara hacia la puerta. Esta cámara va nuevamente a mostrar la imagen borrosa hasta que logre acomodarse, logre enfocar adecuadamente y la imagen se vea nítida.
Esa capacidad de acomodación que tienen los lentes también ocurre en los ojos. En los ojos tenemos un lente interior que se llama cristalino, seguramente lo conocen, es allí donde se forman las cataratas. Entonces, este cristalino es el que nos ayuda a enfocar, ¿sí? Ocurre mucho más rápido que como ocurre en una cámara fotográfica. Nosotros miramos, por ejemplo, ahorita estamos mirando la pantalla, nuestro monitor, nuestro teclado de computadora, y estamos enfocados ahí. Si alguien nos llama, por ejemplo, entran nuestros hijos, nuestra esposa o esposa a la habitación donde estamos, vamos a levantar la mirada y rápidamente lo vamos a enfocar, porque nuestros ojos rápidamente acomodan, nuestros músculos se acomodan rápidamente y logran enfocar, y esa transición de imagen borrosa a imagen nítida que veíamos en las cámaras fotográficas o en la cámara del celular es bastante más rápido con los lentes o con nuestro aparato visual. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos fatiga visual, esta capacidad de acomodación es bastante más lenta. Es bastante más lenta. Como es bastante más lenta, tenemos muchos episodios de visión borrosa e incluso podemos llegar a tener visión doble porque incluso alguno de los ojos puede acomodar más lento que el otro y mientras en uno ya ves nítido, en otro estás enfocando a otra cosa y puedes tener una visión doble, una visión poco distinguible. Hay una persona que levantó la mano, si tienen alguna consulta, ya saben, por favor, por escrito a través del panel de preguntas o a través del chat. Bueno, entonces es importante que conozcamos cuáles son los síntomas y signos de la fatiga visual, cosa que de esta manera podemos saber si es que nosotros estamos padeciendo de esta dolencia y tomar algún tipo de acción, ¿sí? Recuerden, escozor, picazón de los ojos, ojo rojo sin secreciones la mayoría de las veces, excepto lágrimas, disminución de la capacidad de acomodación que nos lleva a tener visión borrosa, incluso visión doble. Si tenemos alguno de estos síntomas, probablemente estamos frente a un caso de fatiga visual. Somos víctimas de la fatiga visual. Bien, ya sabemos cómo reconocer la fatiga visual, ya conocemos cuáles son los síntomas de la fatiga visual, ya sabemos qué es, y ahora vamos a ver qué cosa es lo que lo origina, por qué es que aparece. Y para clasificar las causas de la fatiga visual, vamos a mencionar tres grupos. El primer grupo de causas o de factores de riesgo son los factores ambientales y ergonómicos. El segundo grupo son los factores individuales y un tercer grupo son los factores profesionales u ocupacionales. Bien, vamos a detallar en las siguientes diapositivas un poquito de cada grupo. Bien, cuando hablamos de factores ambientales y ergonómicos, nos referimos básicamente al entorno y a cómo interactuamos nosotros con ese entorno para hacer alguna actividad, sea laboral o no, pero hablando específicamente de lo que nos interesa como institución, hablamos de las actividades laborales. Bien, el principal factor de riesgo ambiental relacionado con la aparición de fatiga visual es tener un lugar de trabajo mal iluminado. Un lugar de trabajo mal iluminado. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros trabajamos en las oficinas deben tener una iluminación adecuada. De hecho, hay una norma legal, que es la Resolución Ministerial 375 del año 2008 del Ministerio de Salud, la norma básica de ergonomía, que nos habla de cuáles son las condiciones mínimas de iluminación que debe tener un ambiente de trabajo. Bien, sin embargo, esto es para ambientes de trabajo convencionales. Esta nueva realidad, esta pandemia nos está obligando a muchos de nosotros a desarrollar el trabajo remoto y para desarrollar el trabajo remoto, la mayoría de nosotros laboramos desde casa y en casa no necesariamente vamos a cumplir con las condiciones que exige la normativa con respecto a temas de iluminación. Sin embargo, es importante que escojamos o diseñemos o acomodemos un espacio adecuado para poder realizar un trabajo y que éste cuente con la iluminación adecuada. Vamos adelantando un poco lo que vamos a ver más adelante. De preferencia, la iluminación debe ser con luz natural, luz de día, un espacio bien ventilado, con ventanas grandes donde se permite el paso o el ingreso de luz natural. Si esto no es posible, ya podemos ir pensando en otros tipos de o alternativas de iluminación.
Otro de los factores ambientales ergonómicos importantes en la aparición de fatiga visual es el hecho de no realizar pausas durante el trabajo. Hemos hablado o hemos escuchado seguramente, y también creo que están contenidas en este ciclo de capacitaciones, la importancia de las pausas activas en la prevención de lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Las pausas activas, que son unos ejercicios de estiramiento, de relajación que se hacen para prevenir la aparición de trastornos musculoesqueléticos. Y es cierto que tienen importancia bastante grande. De la misma manera como se hacen pausas activas para el tema de los músculos del cuerpo, también se deben hacer pausas para el ojo. ¿Por qué? Porque el ojo también tiene músculos. De hecho, que nosotros podamos mover los ojos para mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, hacia la derecha, a la izquierda, involucra el trabajo de algunos músculos pequeños que están alrededor del ojo. El hecho de que podamos enfocar, recuerdan a la luna, el lentecito, el cristalino, enfocar un objeto que está cerca y un objeto que está más lejos, involucra también un paquete de músculos muy pequeños. El hecho de que podamos ver en situaciones de poca luz esto es debido a que nuestra pupila se dilata para captar la mayor cantidad de luz, y al dilatarse para captar la mayor cantidad de luz es que nosotros tenemos unos músculos que hacen que la pupila se dilate. Entonces, también hay músculos relacionados con los movimientos y con la función ocular. Y si de la misma forma, cuando hacemos un trabajo físico, incluso no físico, un trabajo administrativo, hay que hacer pausas activas para que los músculos se relajen y se prevengan lesiones, también hay que hacer pausas con ejercicios visuales, ejercicios oculares, para que estos músculos de la vista también tengan un descanso o una pausa adecuada. No realizar pausas por más de 4 horas son un factor de riesgo importante para la predicción de fatigas visuales. De hecho, deberíamos parar por lo menos cada 2 horas para hacer un reposo ocular, pero más de 4 horas no deberían pasar sin que hagamos una pausa y ejercicios visuales. Ok, para seguir avanzando, así como tenemos factores de riesgo relacionados al ambiente, al entorno de trabajo, factores ergonómicos, también tenemos factores individuales. No todas las personas que estamos en un mismo ambiente de trabajo, con la misma iluminación, la misma computadora, en el mismo horario, con la misma carga de trabajo, vamos a desarrollar o expresar síntomas de fatiga visual de la misma manera. Dependen de algunos factores individuales, algunos factores intrínsecos relacionados con la genética, la adaptación, etcétera, de cada persona, y, por ejemplo, también la presencia o ausencia de algunas enfermedades visuales, principalmente aquellas relacionadas con lo que es son la agudeza visual, como puede ser la hipermetropía o la dificultad para la visión cercana, el astigmatismo o la dificultad para la acomodación, la miopía o la dificultad para la visión de lejos, o el hecho de tener más de 45 años, que sabemos que a partir de esa edad empieza a disminuir la agudeza visual por un tema natural. Esta disminución de la agudeza visual relacionada con la edad mayor a 45 años se llama presbicia, ¿no? Y seguramente o bien lo padecemos o bien tenemos algún familiar de esa edad o mayor que ya empieza a tener menor agudeza visual. Las personas que tienen estos problemas de visión, de agudeza visual, son más propensas, es más probable que ellas desarrollen fatiga visual mientras trabajan que las personas que tienen una salud visual óptima, ¿sí? Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. ¿Por qué es importante también que tengamos esto en cuenta? Porque esto nos va a ayudar también a desterrar un viejo mito que nos dice, por ejemplo, que si pasas mucho tiempo mirando la pantalla de tu computadora o pasas mucho tiempo mirando la pantalla de la televisión, vas a necesitar lentes, vas a perder la vista, vas a ser miope, vas a ser astígmata, etcétera, ¿no? Las pantallas de visualización de datos, por lo menos hasta donde se conoce, no generan la aparición de defectos de agudeza visual. El hecho de que pases 8 horas trabajando frente a la computadora no significa que eso te va a producir la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, la presbicia. No, no es así. ¿Qué pasa? Que cuando tú trabajas 8 horas y tienes un factor individual presente, por ejemplo, yo tengo astigmatismo, yo utilizo lentes, pero antes de conocer que necesitaba usar lentes, yo creía que tenía buena visión, nunca usaba lentes y empecé a trabajar frente a la computadora. Empecé a trabajar frente a la computadora y empecé a tener escozor, empecé a tener malestar, empecé a tener
ardor en los ojos, enrojecimiento de los ojos, y como empecé a sentir esta molestia tan frecuente y era tan molesta, valga la redundancia, recién decidí acudir al oftalmólogo para que me evalúe. Y cuando me evalúa el oftalmólogo, identifica de que, uno, tengo fatiga visual y dos, tengo un defecto de acomodación llamado astigmatismo. Este defecto de acomodación llamado astigmatismo eh, hace que evidentemente requiera o necesite lentes. Al requerir o necesitar lentes, me han descubierto una enfermedad o un diagnóstico que yo ya tenía, pero que no conocía. Entonces, no es que el hecho de trabajar frente a una pantalla me haya producido el astigmatismo, sino que la fatiga visual producida por haber estado trabajando en esas condiciones, más mi condición individual ha hecho que me puedan diagnosticar esta enfermedad que no tenía, que no conocía, y así fue como me diagnosticaron, y seguramente muchos de ustedes se han diagnosticado de esa forma, ¿no? Me empiezan a arder los ojos, todo eso, seguramente es porque miras televisión mucho rato, porque estás frente a la computadora todo el rato. No, esto está revelando que tenemos una enfermedad de fondo que no conocíamos. Ahora, con esto no quiere decir que es bueno que tengamos o que estemos todo el tiempo frente a la pantalla, no, al contrario, produce fatiga visual, es el tema que estamos hablando el día de hoy y no es recomendable, solamente hay que estar el tiempo estrictamente necesario considerando las adecuadas características de un puesto de trabajo y las pausas que se deben desarrollar entre, en el medio de la jornada, ¿no? Y así como hemos hablado de factores, de factores ambientales, ergonómicos, y hemos hablado de factores individuales, también hay factores profesionales o factores propios de la ocupación que nosotros realizamos, ¿no? Ya hemos mencionado, trabajar sin descansar por más de 4 horas es un factor de riesgo muy importante para la aparición de fatiga visual. Idealmente, insisto, no deberían pasar más de 2 horas sin que nosotros tengamos que realizar una pausa y ejercicios visuales, pero por lo menos cada 4 horas deberíamos hacer una pausa para esto. Una pausa en la mañana, una pausa en la tarde, ¿sí? Este, no más de 4 horas con de trabajo continuo. Otro tema que tiene que ver con la ocupación son los reflejos en las pantallas que van a depender o se van a producir por la mala ubicación de la iluminación y la mala ubicación de los puestos de trabajo. Disculpen un segundo. Sí, disculpen. Bueno, les comentaba, ¿no? Los reflejos en la pantalla son consecuencia, uno, de una mala iluminación en el ambiente de trabajo y dos, de una mala disposición del espacio de trabajo, ¿no? Si nosotros vamos a tener puntos de luz, puntos de iluminación que alumbren directamente sobre la pantalla que nosotros estamos utilizando, pues van a producirse reflejos en esta, y al producirse reflejos en esta vamos a requerir de un esfuerzo visual adicional para poder identificar bien los puntos que queremos visualizar, y esto nos va a llegar más rápidamente a la aparición de fatiga visual. Entonces, tengamos en cuenta estos factores de riesgo, tanto los ambientales, ergonómicos, los individuales y los profesionales, e identifiquemos cuáles son los que tenemos actualmente en los espacios de trabajo que hemos adaptado en nuestros domicilios, si es que hacemos trabajo remoto, o los espacios de trabajo que tenemos diseñados ya en nuestras oficinas, si es que estamos haciendo labores presenciales, y tomemos medidas para realizar algún cambio y prevenir o controlar la aparición de la fatiga visual. Otro punto importante es la distancia de la pantalla con respecto del ojo, o la distancia ojo-pantalla como lo hemos, como dice en la diapositiva. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos la pantalla muy cerca, a menos de 50 centímetros? Pues cuando estamos con la pantalla a menos de 50 centímetros, la iluminación de las pantallas suele ser más o menos alta y va a obligar a nuestras pupilas a dilatarse, perdón, a contraerse, porque las pantallas emiten radiación, emiten luz, y como hay mucha luz en la pantalla, al estar muy cerca, nuestra pupila va a tender a contraerse. No necesita más luz, hay mucha luz de la pantalla, así lo interpretan nuestros ojos. Sin embargo, si estamos en un ambiente encima mal iluminado y con la pantalla muy cercana, ese cambio de
mucha iluminación en la pantalla a ambiente poco iluminado va a hacer que nuestra pupila se contraiga y se dilate, se contraiga y se dilate y genere un tema de agotamiento en la pupila por el tema de la acomodación, ¿no? Entonces, es importante que nosotros diseñemos o acomodemos nuestro espacio de trabajo para que la pantalla quede a por lo menos 50 centímetros, lo ideal es entre 50 y 60 centímetros de nuestros ojos, de nuestros ojos. Una forma, si bien es cierto, lo podemos medir con una regla, con un centímetro, una forma bastante más rápida de comprobar si es que estamos a una distancia adecuada de la pantalla, es que en el sitio donde estamos sentados podamos extender nuestro brazo y tocar la pantalla solo con la punta de los dedos. Si tocamos la pantalla con la punta de los dedos sin flexionar el brazo, está una pantalla a una distancia, perdón, adecuada. Si es que por el contrario, al momento de tocar la pantalla con la punta de los dedos, doblamos el codo, es porque estamos muy cerca y debemos acomodar o distribuir nuestro espacio de trabajo de una mejor manera para que tengamos la pantalla a la distancia adecuada o apropiada. Ahora, ya sabemos qué cosa es la fatiga visual, ya sabemos cómo reconocer la fatiga visual, ya sabemos cuáles son los grupos o factores de riesgo más importantes que van a desencadenar su aparición. Es hora ahora de hablar las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de estos factores de riesgo, qué es lo que van a producir. Cuando nosotros estamos en un ambiente, por ejemplo, un ambiente mal iluminado, va a disminuir nuestra frecuencia de parpadeo. ¿Cómo es esto? Normalmente, una persona normal, en promedio, parpadea 18.4 veces por minuto. 18 veces por minuto, no vayamos con los decimales. Parpadeamos aproximadamente 18 veces por minuto. Algunas personas parpadean más, otras personas parpadean menos. Eso está claro. Varía de cada persona, pero el promedio es 18 por minuto. ¿Sí? Este parpadeo lo hacemos de forma automática, ¿no? Lo hacemos de forma automática. ¿Para qué sirve el parpadeo? El parpadeo lo que hace es lubricar el ojo, esparciendo, por decirlo de una forma sencilla, esparciendo las lágrimas que nuestras glándulas están constantemente secretando. Nosotros constantemente secretamos lágrimas, no solamente al llorar, sino que las secretamos en forma escasa para que nuestros ojos se mantengan lubricados, ¿no? Salen por la esquina, digamos, superior externa de nuestro ojo, por ahí caen las lagrimitas, y nuestros párpados lo llevan, la pasean, pintan de lágrima, digamos, toda la superficie del ojo, y de esta manera nuestro ojo se mantiene lubricado. Eh, una vez que parpadeamos, mantenemos el ojo sano de esta forma. Y esto es automático, como les mencionaba, es automático, como les mencionaba, a través de un control de nuestro sistema nervioso. Pero, ¿qué ocurre cuando estamos en un ambiente mal iluminado? Van a disculpar un segundito, por favor. Me van a disculpar un segundo, mil disculpas. Ya, ahora sí, mil disculpas. Estamos en un ambiente mal iluminado. Y cuando estamos en un ambiente mal iluminado, nuestros ojos tratan de dilatarse, tanto los párpados se abren, están constantemente más abiertos para que pueda ingresar la mayor cantidad de luz. Es un ambiente poco iluminado, entonces no podemos desperdiciar la luz, tenemos que captar la poca luz que hay y para eso disminuimos el parpadeo, porque sabemos, cada vez que parpadeamos nuestros ojos se cierran y dejamos de captar luz. Entonces, si estamos en un ambiente poco iluminado, vamos a parpadear menos. Si parpadeamos menos, nuestros ojos no van a, o nuestros párpados no van a ser como ese pincel que esparce todas las lágrimas que van produciendo y partes o gran parte de la superficie de nuestro ojo va a quedar sin lubricación. Al quedar sin lubricación van a empezar a aparecer o a desarrollarse los síntomas de fatiga visual. Al estar seco, irritado, va a haber esa sensación de escozor, va a haber esta sensación del lagrimeo por mayor producción de lágrimas, va a haber también obviamente esto no ocurre de un momento a otro, ¿no? Esto ocurre conforme se va acomodando en varios días o semanas en la exposición. Va a haber enrojecimiento de los ojos y todos los síntomas que ya conocemos con respecto a lo que es fatiga visual. Sí, entonces una consecuencia importante de estos factores de riesgo es que disminuye la frecuencia de parpadeo y eso nos lleva a la sequedad en el ojo. Entonces,
¿Qué hacemos cuando estamos frente, o para prevenir, perdón, la agudeza visual, la fatiga visual? Para prevenir la fatiga visual es importante que trabajemos en ambientes con humedad controlada más o menos entre 40 y 90%. Sabemos que la humedad en Lima por lo menos está en ronda entre el 80 y 90%, a veces llega a valores bastante más altos en realidad, y no debería ser un problema, pero a veces también hay situaciones, o modificaciones que hacemos, como por ejemplo el uso de aire acondicionado, que pueden modificar las condiciones de humedad del ambiente donde estamos trabajando. Y si es que esto es así, por favor verifiquemos que el seteo, la programación del aire acondicionado considere valores de humedad dentro de este detalle. Normalmente sí lo hacen, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas veces temperaturas muy frías van a producir sequedad en el ambiente y puede contribuir a la aparición de fatiga visual porque también va a favorecer la sequedad de la mucosa de los ojos. Es importante que usemos una silla ergonómica. ¿Por qué una silla ergonómica, doctor? Si no tiene nada que ver el ojo con mi silla, con dónde me siento. En realidad sí, porque si tenemos una silla ergonómica, es decir, de altura regulable, con respaldar regulable, nos va a permitir acomodar nuestro espacio de trabajo y nuestra posición corporal de una forma adecuada que cumplamos, por ejemplo, con los 50, 60 centímetros de distancia de la vista a la pantalla, con la altura del borde de la pantalla con respecto a la línea de los ojos, etcétera. Entonces es importante que contemos con una silla ergonómica. Si estamos en el trabajo, es bueno que la tengamos, y si estamos en domicilio, y en mi casa no, pues yo no tengo silla ergonómica, ok, entonces tratemos de acomodar o de cumplir las normas básicas, o las recomendaciones básicas de ergonomía, echando mano de lo que tengamos en casa. Si tenemos un libro para elevar la altura del computador, ok, usémoslo, un libro, una guía, una cajita de zapatos, usemos un teclado externo. También podemos utilizar cojines para regular nuestra altura en el asiento, etcétera, de manera que cumplamos con las recomendaciones ergonómicas básicas, ¿sí? Es importante también que evitemos el humo de tabaco. El humo de tabaco es uno de los principales irritantes, irritantes ambientales generados por el hombre que pueden ocurrir, tanto si eres tú el fumador, fumador activo, o si una persona en tu entorno es la que fuma, ¿no? Y en este caso pasa a ser un fumador pasivo. El humo de tabaco tiene N toxinas y cuando se exhala, principalmente en ambientes poco ventilados, van a llegar de alguna forma a la superficie de tus ojos, van a producirte irritación, van a producir sequedad y van a acelerar la aparición de fatiga visual, ¿sí? Bueno, ya mencionamos el tema de la distancia de la vista a la pantalla de 50 a 60 centímetros, lo comprobamos fácil extendiendo nuestro brazo y tocando la pantalla con la punta de los dedos. Si es que no necesitamos flexionar el brazo para eso, estamos a la distancia adecuada. Si no, hay que acomodarlo de esa forma. Ya huelga decir que la iluminación ambiental debe ser adecuada. Sobre esto vamos a mencionar nuevamente de que hay que preferir o elegir la iluminación natural. Siempre es bueno que trabajemos cerca de fuentes de iluminación natural, como puede ser ventanas, mamparas, etcétera. Si es que esto no es posible, porque, por ejemplo, en el domicilio vivimos en un departamento pequeño, sin ventanas hacia el exterior, entonces esto va a estar más complicado. Entonces, ambientemos o adaptemos nuestros espacios de trabajo con fuentes de iluminación blancas. Entre las luces blancas y las luces cálidas o amarillas, prefiramos siempre la iluminación blanca porque esto se asemeja más a la luz natural, ¿sí? La iluminación cálida, como por ejemplo la de las bombillas incandescentes, o hay algunos focos ahorradores o focos LED que también tienen luz cálida, utilícenla o dispóngala en ambientes donde no se requiera uso importante de agudeza visuales, por ejemplo, en zonas de descanso, por ejemplo, en la sala, etcétera. Pero si en ambientes donde no va a haber labores de precisión, como puede ser la cocina, por ejemplo, un ama de casa o un cocinero que está cocinando, valga la redundancia, necesita ver bien para saber echar los ingredientes, picar los alimentos, etcétera. Entonces ahí necesita iluminación blanca. En el ambiente de trabajo, de la misma forma, donde ustedes van a hacer su labor remota, necesitan un ambiente con iluminación adecuada. ¿Cómo sé si es que es la iluminación adecuada? Bueno, regularmente, y esto lo mencionan también la norma básica de ergonomía que les mencionaba hace unos instantes, establece algunos parámetros de medición de iluminación que se deben cumplir. Sin embargo, estoy seguro que ninguno de ustedes tiene y no tiene tampoco por qué tener estos aparatos de medición de luz. Entonces, ¿cómo podemos saber
saber si estamos en un ambiente de iluminación adecuado, básicamente con las sombras que se pueden producir alrededor del espacio de trabajo. Si es que hay muchas sombras que te dificultan la visión, no es un ambiente adecuadamente ventilado, los puntos de luz no están bien distribuidos. Si es que tienes o sientes que haces sobreesfuerzo, no tienes un ambiente bien ventilado. Si es que tienes reflejos o encantilamientos por la luz, no es un ambiente adecuadamente iluminado, pero estoy diciendo ventilado en lugar de iluminado, no es un ambiente adecuadamente iluminado y debemos verificar uno, de repente cambiar la potencia o la intensidad de los focos con los que contamos, focos, fluorescentes, LEDs, etcétera, cambiar de luz amarilla a luz blanca, o de repente echar mano de algunas lámparas o puntos adecuadamente colocados para que tengamos una iluminación óptima, evitando reflejos, sombras o encandilamientos, ¿sí? Como dice la última, el sexto punto, evitar los reflejos de las ventanas. Otras recomendaciones también para prevenir la fatiga visual tienen que ver con la corrección de alteraciones preexistentes, ¿no? Justamente lo que les mencionaba cuando hablamos de factores individuales. Debemos identificar tempranamente la necesidad del uso de lentes, ¿sí? Hay mucho rechazo por parte de la población, y este es un tema cultural. Hay mucho rechazo a la necesidad de usar lentes, ¿no? Porque si usas lentes, después el usar lentes, tu medida te la va a grabar, va a ser peor. Ese es otro mito, ¿sí? Nosotros nacemos eh, con alguna predisposición genética a desarrollar eh, alteraciones de la agudeza visual. En algunos casos, los menos, también la vamos a desarrollar a lo largo de la vida, pero la mayoría de veces tiene que ver con una condición o una predisposición genética al nacer. Bien, y nuestra medida está definida por eso. No es que si es que uso lentes, mi medida, mientras más temprano use lentes, más grave va a ser mi medida más adelante, cuando llegue a la edad adulta. Eso no es cierto, eso es mentira. Saquémonos esa idea de la cabeza. Nosotros necesitamos usar lentes y mientras más temprano nos lo detecten mejor, porque nuestra medida va a ser más estable y vamos a tener menos probabilidad de desarrollar fatiga visual. Por supuesto, si, considerando las otras medidas que hemos venido hablando, ¿sí? Pero es importante que corrijamos nuestros defectos visuales. No le tengamos temor a usar lentes, no le tengamos temor eh, al rechazo, al comentario social. De hecho, hay algunos estudios que nos hablan de que entre 5 o 6 de cada 10 personas necesitan usar lentes, pero en realidad los usan mucho menos, ¿sí? Entonces, usamos lentes, visitemos, es importante por eso que visitemos por lo menos una vez al año nuestro médico de cabecera o oftalmólogo de cabecera para que nos haga un examen, una evaluación de la agudeza visual y que determine si es que necesitamos lentes y los empecemos a usar lo más pronto posible, ¿no? Ahora con los lentes hay un montón de diseños, modelos, y formas pueden formar parte de nuestra forma de vestir y no tienen por qué hacernos ver mal, ¿sí? No, de repente no es lo más práctico del mundo, pero para las actividades rutinarias que hacemos, usar lentes es necesario. Entonces, corrijamos las alteraciones visuales que tengamos de forma preexistente. Además, nuestra visita al oftalmólogo también nos puede ayudar a identificar si tenemos algún tipo de enfermedad que de repente no conocemos. Podemos tener un glaucoma, podemos tener una alteración en la retina, producto de una hipertensión, una diabetes que no hayamos identificado, que no tengamos controlada, y es importante entonces que la controlemos. Tenemos estas enfermedades de fondo controladas, va a ser mucho menos probable que desarrollemos fatiga visual cuando trabajemos frente a pantallas de visualización de datos. Si tenemos sequedad ocular, es importante que la tratemos con lágrimas, pero esta sequedad ocular debe ser diagnosticada por nuestro médico. De la mano con lo que hablábamos en este punto, visitemos periódicamente a nuestro oftalmólogo de confianza para que nos diagnostique cuáles son los problemas que tengamos y nos dé los tratamientos adecuados. Por ejemplo, el tratamiento de la sequedad ocular a través de lágrimas. Si es que algunas personas no quieren usar los lentes porque les resulta incómodo, porque la montura no es no se sienten cómodos usándolos, hay la opción de usar lentes de contacto y no está mal. Sin embargo, los lentes de contacto tienen algunas restricciones, como son la cantidad de horas que se pueden utilizar. No puede utilizarse por más de 8 horas diarias, por ejemplo. Estos lentes también hay que ser en extremo cuidadosos con su manipulación y su mantenimiento, porque si es que no, son caldo de cultivo por una infección, para una contaminación o irritación química de los ojos, y debemos estar siempre controlándonos con nuestro oftalmólogo de cabecera
para evitar cualquier complicación. Si es que no, los lentes de contacto sí nos pueden llevar a sufrir fatiga visual más rápido. Es importante que mantengamos este punto bien, bien controlado. Si tenemos alguna afectación, como por ejemplo conjuntivitis alérgica, visitemos al médico, ¿no? Si siempre que, por ejemplo, hay cambio de estación, mis ojos empiezan a lagrimear y empiezo a botar un montón de secreción, amanecen enrojecidos, probablemente tenga conjuntivitis alérgica. Y esta condición puede ser que aparezca fatiga visual mucho más rápido. Entonces hay que tenerlo esto identificado y bastante controlado. Visitemos a nuestro oftalmólogo para que nos dé las mejores recomendaciones al respecto. Al momento de adquirir, por ejemplo, equipos de cómputo, equipos de visualización de datos, es importante que escojamos pantallas dentro de nuestro presupuesto, por supuesto, con la mayor resolución posible. ¿Por qué? Porque las pantallas de baja resolución, de hecho ahora en el mercado casi ya no hay pantallas que no sean HD, casi todos los que se venden son de HD para arriba, pero si podemos elegir entre una HD o una Full HD, escojamos la Full HD. Si podemos adquirir entre una Full HD una 2K o 4K, si es que es posible, nos lo permite nuestro presupuesto, vayamos por las resoluciones más altas porque distorsiona menos la imagen, emiten menos radiación al tener una definición más clara, menos cantidad de luz, menos esfuerzo por parte de la fatiga visual. Y bueno, esto también contrastándolo con la necesidad que tengamos de mayor precisión o no en la información que tengamos que visualizar, ¿no? Probablemente si somos diseñadores, si somos artistas digitales, etcétera, vamos a necesitar una mayor resolución. Si somos editores de video, por ejemplo, pero si hacemos documentos de texto básico o software básico, sí es importante que tengamos una pantalla entre HD o Full HD para que la alta resolución nos ayude a evitar los sobreesfuerzos de los globos oculares, ¿sí? Y es importante también a la misma vez que el material en el que vayamos a trabajar, además de la computadora, lo tengamos cerca a la pantalla, ¿no? Si tomamos nota de la información, los datos que tengamos en la pantalla, pues tengamos nuestra agenda, nuestra libreta de notas junto al teclado, junto a la pantalla. Si es que vamos a ingresar alguna información en la computadora en base a documentos en físico, pues tengamos cerca los documentos en físico, de manera que no haya muchos cambios en la acomodación, que al momento de mirar el documento y luego mirar la pantalla, nuestro ojo no tenga que estar enfocando o cambiando los enfoques muy bruscamente y esto demore o dificulte la acomodación y genere fatiga visual. Entonces, tengamos esto también en consideración. Finalmente, ya para ir terminando esta parte y pasar a las preguntas, cuando hablamos de pausas, les mencionamos que no deben pasar más de 4 horas sin que hagamos una pausa ocular con ejercicios visuales para la relajación y mejoramiento, perdón, mejoramiento del el bienestar de los ojos. Y estos ejercicios visuales los vamos a clasificar de esta manera, ¿no? Esta primera parte que consiste en parpadeos y movimientos oculares, ¿no? El primero de ellos son parpadeos, parpadeos que nos van a ayudar a relajar los músculos palpebrales o de los párpados. Lo que tenemos que hacer en este caso es lentamente cerrar y abrir los ojos lentamente, lenta y suavemente. Como dice en la diapositiva, como si fuera un telón de teatro. Si es que hemos ido al teatro, sabemos que cuando empieza la escena, el telón se abre, pero lentamente. Empiezan a izar el telón y este se levanta lentamente. Y cuando termina la obra o la escena, el telón también desciende lentamente. No es que se abre así de un hachazo y se baja también con violencia, sino es lentamente. Debemos hacer estos ejercicios de abrir lentamente y cerrar lentamente, observando y sintiendo el movimiento del ojo 10 veces. Cerrar y abrir 1, cerrar y abrir 2 y así lentamente 10 veces. De esta manera vamos a proceder luego al siguiente ejercicio, son los movimientos oculares. Los movimientos oculares nos van a ayudar a relajar los músculos orbiculares, ¿no? Los músculos orbiculares eh, a través de movimientos horizontales, verticales y circulares. Estos movimientos, al inicio nos podemos ayudar de la punta del dedo, como dice acá, con la cabeza fija, sin moverla, vamos siguiendo nuestro dedo, que lo movemos primero hacia la derecha, hacia la izquierda, así también 10 veces, luego hacia arriba y hacia abajo, también 10 veces, y luego de forma circular, en sentido horario y en sentido antihorario, 10 veces también cada una. De manera que todos nuestros músculos van a trabajar lentamente siguiendo el movimiento de nuestro dedo. Ya cuando agarramos práctica, el movimiento de los dedos no es necesario, ¿no?
Y luego de esto viene esta parte que es importante, ¿no? Una vez que hemos hecho los movimientos de parpadeo lento, de cerrar y abrir, y luego los movimientos oculares, hacemos el parpadeo fuerte. El parpadeo fuerte es una contracción máxima, como si estuviéramos apretando los puños, como si estuviéramos empujando o pujando quizás, hacemos una contracción máxima de los párpados, apretamos los ojos lo más que podemos y todos los músculos de la cara. Luego de eso, abrimos los ojos al máximo que podemos, como si fuera una sorpresa, un susto. Abrimos los ojos al máximo que podemos, estiramos las manos y estiramos la cara abriendo la boca de manera que se logre la máxima apertura de los ojos. Este ciclo de contracción máxima y apertura máxima lo repetimos 5 veces. ¿Sí? Tenemos que son 10 ejercicios de cerrar y abrir, son 10 ejercicios de movimientos horizontales, 10 ejercicios de movimientos verticales, 10 repeticiones de movimientos circulares hacia un lado, 10 repeticiones de movimientos circulares hacia el otro y 5 repeticiones de parpadeos fuertes. Una vez que terminamos las 5 repeticiones de parpadeos fuertes, pasamos a hacer los parpadeos rápidos, como aleteos de mariposa. Lo más rapidito que fuera. Hacemos ojitos durante 5 a 7 segundos. Lo parpadeamos lo más rápido que podemos durante 5 a 7 segundos y luego, pasados estos 5 segundos, dejamos los ojos cerrados. Dejamos los ojos cerrados y por unos 10-15 segundos nos quedamos con los ojos cerrados para que nos relajemos, tratemos de escuchar algún sonido, podemos poner música de fondo si es que lo deseamos y dejamos los ojos cerrados por unos 10-15 segundos y de esta manera habremos concluido los ejercicios. ¿Cuántas veces tenemos que hacer esta serie de ejercicios? Idealmente, cada 2 horas hacemos la pausa para hacer estos ejercicios. Aprovechamos nuestra pausa activa, donde estiramos los músculos de la columna, de la pierna, los hombros, los codos, el cuello, y hacemos también nuestros ejercicios visuales, ejercicios oculares. ¿Sí? No puedo cada 2 horas, ok, por lo menos cada 4 horas. No dejes pasar cada 4 horas, más de 4 horas, perdón, sin hacer una pausa y hacer estos ejercicios. Bien, eso es lo que les quería compartir ahora. Vamos a empezar a darle lectura a sus preguntas. Ya saben, tenemos 2 canales. De preferencia usen el panel de preguntas, pero si no, al final también vamos a revisar el chat con las preguntas. Ok, me pregunta Mirta, buenas tardes, doctor, tengo estos síntomas, ¿qué es lo que debo hacer? Lo primero es ver por qué es lo que produce la fatiga visual. Hay que ver, Mirta, si es que tienes algún factor individual. Si es que tienes lentes, hay que revisar. ¿Tu medida de lentes está actualizada? Te recomendaría que visites a tu oftalmólogo para que actualices tu medida de lentes si es que lo tienes. ¿Tienes alguna otra enfermedad? Diabetes, hipertensión. Hay que ver si es que estos están controlados y ver si es que hay daño en el ojo a raíz de estas enfermedades. Nuevamente, tu oftalmólogo nos va a dar la respuesta sobre esto. Si ya vemos el tema de los factores individuales, veamos el tema del ambiente de trabajo. Recordemos que la fatiga visual es reversible, pero es reversible cuando cesa la exposición. Entonces hay que ver, tenemos adecuada iluminación, tenemos los lentes, perdón, tenemos el espacio de trabajo adecuadamente. Entonces, si no tenemos eso, hagamos los ejercicios visuales para tratar de relajar los músculos y ver si es que mejora con eso. Si es que no mejora eso y tenemos los síntomas de enrojecimiento, de molestias, se quedan los ojos, es momento también de visitar al oftalmólogo para que nos diga si es que tenemos sequedad ocular y nos recete algún tipo de gotitas para el ojo, ¿no? En algunos casos van a requerir algún tipo de antiinflamatorios, en otros casos solamente lágrimas artificiales. Eso te lo tiene que decir el oftalmólogo, pero más o menos eso, Mirta, es lo que tienes que hacer para lograr recuperar el bienestar en tus ojos. Bien, vamos a ver si hay otra pregunta en el chat. ¿Es recomendable aplicarse las gotas diarias para limpieza? Edgar nos pregunta esto. Edgar, no sé si te refieres a lágrimas simplemente o te refieres a estas gotitas que te blanquean las escleras, ¿no? Nosotros tenemos en los ojos la parte negrita, que es el iris y al centro de la pupila, y la parte blanquita, que es la esclera o esclerótica, ¿no? La esclerótica debería ser blanca, de hecho cuando somos niños lo es, pero conforme vamos creciendo, el humo, la contaminación, el tabaco, nuestra alimentación, algunos medicamentos pueden hacer que las escleras se empiecen a tornar medio amarillentas, medio parduzcas, así como ropa percudida, algo así. Y existen algunas gotitas que lo que hacen es blanquear los ojos. No es recomendable usarlos verdaderamente. ¿Por qué? Lo que hacen estos colirios, estas gotitas, lo que hacen es que los vasitos sanguíneos, que son los que a la larga producen este color medio percudido de tu ojo,
los contrae. Los contrae para que, se los mencionaba al inicio de la charla, cuando un vasito se dilata se ve más rojo. Como son poquitos, y no está muy inflamado, no se ve rojo rojo, sino se ve medio amarillo, medio naranja, así como cuando lavamos el agua de la carne, la carne, perdón, el agua sale primero rojo y conforme se va diluyendo se va poniendo medio naranja, luego medio rosado, así bien pálido, luego medio percudido. Algo así parecido. Entonces, cuando te echas las gotitas, estos vasitos sanguíneos que están haciendo ver el ojo de esa forma, se contraen, entonces como ya no hay sangre, ya se ve solamente la esclera, ya no se ven los vasos sanguíneos y se ve como si estuviera blanco. Sin embargo, se ha visto que usando estas gotitas por mucho tiempo, puede producir irritación en el ojo, se produce sequedad en el ojo también, porque también se disminuye la irrigación de las glándulas lagrimales, perdón, y al disminuir esta irrigación también puede haber sequedad, irritación, y vamos a terminar requiriendo el uso de lágrimas artificiales. Entonces, no es bueno este tipo de gotitas que blanquean el ojo, no usarlo. Úsenlo, por ejemplo, si tenemos algún evento, una foto especial o un tema, pero de rutina no es recomendable, no es recomendable. ¿Qué hacemos para blanquear los ojos? Evitemos el humo de tabaco, evitemos el licor, tengamos una alimentación balanceada para que esto se mantenga controlado, pero no abusemos de estas gotitas que blanquean los ojos. Bien, creo que ya no tenemos ninguna pregunta, solamente las preguntas de Mirta y de Edgar. Vamos a dar un par de minutos si es que tienen alguna pregunta para complementar. Si no, daremos por finalizada la sesión del día de hoy. Es importante también que aprendamos a seleccionar nuestras lunas o nuestros lentes. En el mercado existen varios tipos de lunas. Hay lunas de vidrio, lunas de resina, lunas de policarbonato. Entre las lunas que podamos escoger, eh, es recomendable que añadamos a nuestras lunas a los baños de protección contra la radiación UV, VA, UVB, al 100% es lo ideal para prevenir el impacto que tiene la radiación ultravioleta sobre nuestros ojos. Sabemos que la radiación ultravioleta puede producir algún tipo de cánceres y al ingresar la radiación ultravioleta directamente hacia nuestros ojos, puede producir la generación de algún tipo de neoplasias en el ojo. Entonces es bueno que nuestros lentes siempre cuenten con estos filtros. De la misma forma, es importante, ahora es un añadido más que brindan las ópticas para nuestros lentes, pero escojamos lentes con filtros para la luz azul. Estos filtros para la luz azul son bastante buenos. De hecho, la luz azul es la más cercana en el espectro electromagnético de la luz, la más cercana a la luz ultravioleta, es la que tiene más energía. Como es la que tiene más energía, es justamente la que puede producir un poquito más de daño, un poquito más de irritación, un poquito más de molestia, más de cansancio, más de fatiga visual. Hay lentes a los cuales le añaden una pintura, un baño especial, perdón, que filtra la luz azul. Puede parecer un poco incómodo al inicio porque nos va a ver las cosas con un tono medio amarillento. Lo que es blanco lo vemos medio amarillento. Pero una vez que te acostumbras, en realidad el cambio o el beneficio que van a notar ustedes frente con respecto a la fatiga visual es es mucho más cómodo, mucho mejor. Entonces, si es que está dentro de sus posibilidades, evidentemente esto encarece el costo de los lentes. Añádale pues estos filtros de luz azul a sus lunas. Lo más recomendable serían las lágrimas artificiales. Nos pregunta Deli. Deli, depende de qué estamos hablando. Si es solamente sequedad ocular, sí. ¿Quién te tiene que decir qué tipo de gotas son las que vas a usar? Tu oftalmólogo. No es una gota estándar para todos. Tu oftalmólogo te va a revisar y te dice, ok, lo tuyo solamente es sequedad, no tienes ninguna otra condición adicional de riesgo, solamente toma esto. No, ok, tú tienes los ojos inflamados, tú necesitas antiinflamatorios por un tiempo, toma estas gotas y luego vas a empezar con las lágrimas. Entonces, ¿cuál es el más recomendable? Te lo va a decir tu médico una vez que te evalúe.
El uso del luxómetro, lo pueden usar los trabajadores, un especialista. Tiene que ser una persona entrenada en el uso del luxómetro. Si bien es cierto, hay unas aplicaciones del celular que te miden la luz que reciben los sensores del celular. Estos no son muy exactos porque no están estandarizados, ¿no? Un celular te puede dar una medición, otro celular te da otra medición. Entonces no es tan sencillo y hay que saber cómo tomarlo, dónde colocar el luxómetro para saber cuál es la iluminación del punto que queremos medir, ¿sí? Entonces, idealmente sea una persona entrenada. Si tenemos estas aplicaciones, bueno, usémosla como referencia, pero no son 100% fiables. ¿Tienes problema de glaucoma perjudica en el uso de computadora? Bueno, el glaucoma es una enfermedad donde aumenta la presión al interior del ojo. Al aumentar la presión al interior del ojo, hay distintas alteraciones como alteraciones en los campos visuales, puede haber disminución de la agudeza visual, dolor ocular. No es que la computadora vaya a empeorar el glaucoma, pero sí el glaucoma puede hacer que la fatiga visual sea mucho más molesta. Entonces, si es que tenemos problemas de glaucoma, primero que nuestro oftalmólogo nos controle, nos indique el tratamiento adecuado y él nos va a decir si es que en algún momento debemos suspender o dejar de usar las pantallas de visualización de datos. Normalmente en una enfermedad controlada no debería haber un problema, sobre todo en etapas iniciales y bien controladas de la enfermedad. Bien, señores, ya no habiendo más preguntas, creo que podemos dar por terminada esta charla. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Que tengan una bonita tarde. A ver, bueno, hay una pregunta más. En el Corte Superior de Justicia de Calle tenemos un luxómetro. ¿Quién podría realizar la medición de luz en los ambientes? Una persona entrenada. Hay que ver quién lo adquirió. Normalmente lo hace un técnico o un especialista en higiene ocupacional, que son las personas que se entrenan en monitoreo o medición de agentes ocupacionales. ¿Sí? Normalmente estas personas son. ¿eh? Si lo desean, a través del presidente de sus supervisores, nos pueden pedir alguna asesoría para ver ese tema. ¿Sí? Ya de manera interna, consúltelo con sus supervisores para que nos hagan llegar a consulta y ver de qué forma los podemos ayudar. Ahora sí, muchas gracias a todos, que tengan buena tarde. Hasta luego.